Muy buenas amigos y amigas de Axia Global Trading, nuevo vídeo en abierto. Vamos a analizar la situación del Bitcoin. Hemos tenido un movimiento muy relevante durante este fin de semana. Eso sí, recalcar que ha sido un movimiento que se ha iniciado después del cierre de los mercados en Estados Unidos. Por lo tanto, hecho muy relevante. Poníamos hace unos minutos en nuestro perfil de Twitter que consideramos este movimiento como un short squeeze en Bitcoin. Se escucha en las redes sociales de que hay un rumor de que Amazon va a incorporar criptomonedas a final de año. Bueno, rumores. Para nosotros es una liquidación de posiciones cortas de futuros durante el fin de semana y las primeras horas de negociación del comienzo de esta semana. Sin embargo, intentamos ser estrictos a nuestra manera de entender el mercado, de parametrizar, de leer las estructuras, áreas de valor. Poníamos, se cumplen las premisas exigidas para un cambio de sesgo corto a largo. Lo veremos ahora, neutralización del control vendedor menor, rotura del VPOC del composite y aceptación del área de valor, que es esto de aquí, y rotura de la dinámica de lower highs y lower lows. Bueno, vemos este gráfico que es el gráfico de una hora, es nuestra hoja de ruta, bastante embarrado ya porque tenemos varias estructuras menores, una mayor. Lo que estáis viendo a la derecha es el composite de volumen de todo lo que estamos viendo en la pantalla. Estamos abarcando la cotización prácticamente desde el 19 de mayo, o sea, son bastantes meses ya. Y lo relevante dentro de este chart, dentro de esta hoja de ruta, era este movimiento de Spring, como marcamos aquí. Test, si os fijáis justamente al Value Area Low, veis aquí, hemos tirado también un perfil de volumen de toda esta zona hasta aquí, para conocer dónde está el valor ante una dinámica, ante una posibilidad dinámica de Spring Secondary Test. Como veis, tenemos un Spring y un Secondary Test que no tiene suficiente iniciativa compradora para atravesar el VPOC. El VPOC de la estructura interesante a desequilibrar, pues era esta. Estamos buscando pues un Spring, Secondary Test y vuelta al valor. Un Spring no es una sacudida de mínimos, es una dinámica que le permitimos que tenga un test del propio Spring, pero tiene que haber entrado rápidamente dentro del Value Area y además haber atravesado el VPOC. Por lo tanto, aquí tenemos un triple fallo a entrar dentro del área de valor, la cual tenía una posibilidad de Spring Secondary Test, pero falta de iniciativa compradora. A partir de ahí, de estos triple fallos, a entrar dentro de este value area que veis con estas líneas verdes horizontales, el mercado se metía en una dinámica de mínimos y máximos decrecientes, como veis aquí, esto de aquí, con una aceleración en la parte final, eso sí, con una estructura distributiva muy clara, con su rotura y test. Sin embargo, cuando llegábamos a la parte de abajo del rango, zona reactiva, zona reactiva, zona reactiva, pues nos dejaba esta estructura y este movimiento. Ya avisábamos la semana pasada que aquí había un claro cambio de carácter. Lo vemos aquí en los perfiles de sesiones. Estamos utilizando ExoChart, estamos viendo el volumen, el delta. Avisábamos de que aquí había una envolvente, una SOSBAR con un gran delta, con un gran volumen que conseguía revertir pues varias sesiones. Incluso esta zona de control vendedor que marcaba en el chart también conseguía eliminarla, neutralizarla. Primera condición, también le decíamos que queríamos ver algún día sucesivo con el value area fuera de este importante nódulo de volumen que es la zona de aceptación tras el spike. Sin embargo, el viernes al cierre del mercado americano, justo de los futuros SMA, se producía este spike y aquí tenemos movimientos del sábado y del domingo. ¿Por qué insistimos en que tiene las características de un short squeeze? Bueno, primero, el cierre de SME se produce aquí, en este punto. Fin de semana solemos tener mucho cuidado con los movimientos del fin de semana, ya que no están todos los participantes del mercado. Los mercados normales, los mercados regulados están cerrados, por lo tanto es de esperar que todos los participantes del mercado no estén sobre la mesa. Por lo tanto, mucha precaución con estos movimientos. Además, añadíamos lo siguiente. Sin embargo, ese movimiento, a nuestro juicio, de short squeeze iniciado después del cierre del mercado americano el pasado viernes, dejando un gran gap en el futuro del CME y un exceso de mercado en los PERPs, en los futuros perpetuos de Binance, que llegan a tocar los 48.000. Bueno, paso a paso, estamos viendo la cotización del futuro de SME, estamos viendo que todavía tenemos pendiente un gap pues en la zona de los 48.50, también tenemos un gap muy prominente en la zona de los 24.26. Después de haber tenido esta dinámica de Spring y Secondary Test, pues no conseguía atravesar, no conseguía llegar a la parte de arriba del rango, nos notaba debilidad y nosotros esperábamos, y no se nos caían los anillos en reconocerlo, un movimiento de debilidad a buscar esto, debido a que teníamos una dinámica
de sprint y secondary test fallido, no era capaz de llegar a la parte arriba del rango. Sin embargo, han aprovechado el fin de semana, ya veis, se iniciaba un gran movimiento y en la apertura de los futuros, en torno a la 1 de las 2 de la mañana, se producía este movimiento de spike. Ese movimiento de spike producía pues, una liquidación, pues ya veis, de 111 millones de posiciones cortas fueron liquidadas en 10 minutos. Recordad que ya el Bitcoin tiene más casi negociación los futuros. Tened en cuenta que hay futuros de múltiples exchanges, de Binance, de OKEx, de Bybit, de Deribit. Sin embargo, vemos que de todos los exchanges unas liquidaciones cortas absolutamente salvajes. Se sabía de antemano que el mercado iba bastante corto, aparte había bastante FAD sobre el Bitcoin, todo el tema de la minería, todo el tema de JP Morgan, todo el tema del desbloqueo de las acciones de Grayscale. Bueno, pues el mercado tenía bastante sentimiento bajista y eso se ve reflejado en una manera de reconocerlo, es ver los fundings de los perpetuos. Esto nos está midiendo en cierta manera el ansia que tiene el mercado de ponerse corto. Llevamos prácticamente el 17 de julio pues con mucha ansia, muchísima ansia de ponerse corto. El mercado, pues ante estos eventos, estas noticias, vuelvo a repetir, el baneo de la minería en China, el desbloqueo de las acciones de Grayscale que podía suponer cierta presión de bitcoins sobre el mercado, pues tenía este sesgo que se ve reflejado en el funding. Sin ser extremo, era bastante y continuadamente negativo. Para nosotros, vuelvo a repetir, esto es un movimiento short squeeze de libro, aprovechando. Vamos a ponerlo en gráfico de 5 minutos. Vamos a ir al gráfico de 5 minutos, disculpad. Teníamos esta estructura inclinada. Nosotros en los wyckofianos nos cuesta bastante estas estructuras inclinadas, ya que también tiene una cierta fortaleza de fondo, tiene mínimos crecientes, máximos crecientes. Incluso esta estructura nos dejaba una especie de UTAD, de estructura distributiva que sacudía estos mínimos. Un secondary test, y cuando llegaba a la parte de abajo del rango de esta dinámica que coincide con el VPOC, casualmente y como quien no quiera la cosa, ya veis que pues cerrado el mercado el viernes a las 11 empezaba a subir y ya de madrugada pues a la 1 de la mañana producía este movimiento con el, vuelvo a repetir, con el mercado general, mercado regulados cerrados, con Estados Unidos cerrados, se producía este bull run. Teníamos el movimiento el sábado, domingo, marcábamos también cierta estructura de parada, y en la apertura de los futuros y podríamos decir del horario regular, pues el horario chino de negociación, producíamos este spike que llegaba el precio pues prácticamente a los niveles de los 39, casi 40.000. Recordad que lo que hemos explicado en Binance, vamos a ponerlo, el precio llegó hasta prácticamente 48.000, un spike de mercado absolutamente salvaje. Es por ello que, dado las características de este movimiento que se inicia el viernes por la tarde con el resto de mercados cerrados sin todos los participantes, y en la apertura de esta madrugada de los futuros SME, es decir, la apertura del horario normal de negociación, aunque todavía estamos en overnight en Estados Unidos, pues es la apertura de los mercados clásicos en Asia, se producía este spike absolutamente salvaje. Esto para nosotros no lo consideramos un movimiento genuino, sino un movimiento claramente a liquidar, y además con un exceso brutal en los futuros de Binance que llegaron a tocar los 48. He de deciros que este exceso no sé, únicamente se ha producido en Binance. Si vemos en BitMEX, pues han llegado hasta los 40. En BitMEX vemos que llega a los 40, en Deribit también en torno a los 40, en OKEx también a los 40. Ha sido Binance, que es además que engloba el mayor volumen de los futuros perpetuos, el que ha tenido un exceso hasta los 48.000. Por lo tanto, nos hace ser tremendamente cautos ante un movimiento que claramente ha sido para liquidar todas las posiciones cortas del mercado. Bueno, seguimos analizando. Vemos que también hemos alcanzado la parte alta pues, de esta dinámica. Nosotros no somos amantes de los canales, pero sí que nos marcan las dinámicas de máximos y mínimos. En este caso sigue siendo una dinámica de máximos y mínimos decrecientes. Pues aquí estamos metidos dentro de esta dinámica, que nosotros no utilizamos al tick, pero sí que nos denota sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Somos conscientes que hemos dejado un gran gap en la apertura, como hemos explicado anteriormente. Tenemos gap por arriba, gap por abajo, muy emocional, un mercado
podríamos decir, a mí no me gusta hablar de términos de manipulación del mercado, pero en este caso, dado el carácter del Bitcoin, la cotización 24/7 en spot de los futuros perpetuos, la conjunción también con CME que tiene cierre el fin de semana, pues es el entorno perfecto, ¿no? Además, después de todo este FUD sobre minería, sobre Grayscale, es el momento perfecto para liquidar a todos estos cortos que además se veían como se veía en los funding, tremendamente, no tremendamente, pero continuamente negativos a lo largo de bastantes días. Bueno, y ahora diréis, bueno, está muy bien, estás explicando el toro pasado. Bueno, pues os voy a comentar de que yo particularmente no vamos a tomar ningún posicionamiento largo todavía, debido al carácter, como poníamos en el tweet, con todo lo expuesto y pese a cumplirse las premisas de cambio de sesgo de corto a largo, no nos sentimos cómodos para ningún tipo de posicionamiento largo debido al carácter trampa y de spike liquidativo. Trampa porque se produce ya el viernes con los mercados clásicos cerrados y luego en la apertura del futuro esta madrugada, que todavía sigue siendo overnight en Estados Unidos y además con un movimiento que llega a los 48.000 en el futuro de Binance y con unas liquidaciones cortas de 111 millones, una auténtica salvajada. ¿Qué queremos ver para ponernos largos? Bueno, pues tras esta dinámica de Spring y Secondary Test que es incapaz de entrar dentro de este value area, si nos metíamos en esta dinámica, podría ser que tuviésemos esta estructura de aquí, que podría ser que tenemos el Inclimas, ARST, una primera fase parada de todo este movimiento, una fase B, una especie de spring local que consigue barrer estos mínimos. Pues podríamos utilizar esta estructura a modo de una estructura que podríamos denominar, que no es del todo correcto, pero podría ser una especie de estructura que es un spring acumulativo de esta, aunque evidentemente se alarga bastante más en tiempo o es prácticamente igual a esta. Podríamos decir que es una estructura menor dentro de la estructura mayor, que es todo esto, que viene además delimitada por el perfil de volumen. Necesitaríamos ver un desequilibrio efectivo de todo esto, que nos dice claramente un jack y un buey, que hemos alcanzado la parte superior de esta dinámica. Necesitaríamos ver esto, que se valide la ruptura, ¿no? Que esto no sea un movimiento liquidativo a reventar los cortos, sino que esta estructura, pues finalmente devenga en acumulativa, haga un desequilibrio Jack y Weck y luego ya rotemos a la estructura superior. Eso es lo que le vamos a exigir, que vaya paso a paso, que el mercado vaya haciendo las cosas de manera correcta, de manera lógica, no a modo trampa, viernes por la tarde, lunes a las 2 de la mañana. Queremos ver desequilibrios efectivos. Que nosotros no podemos conocer la dirección del mercado, nadie la sabe, nadie sabe el color de la próxima vela, únicamente podemos plantear escenario en base a probabilidades. Sí es cierto que este control vendedor fue anulado, que podríamos decir, la rotura y el apoyo sobre el mismo, primera condición. La segunda condición era romper el VPOC de todo el composite y encontrar aceptación dentro del value area. Se ha dado, pero se ha dado un movimiento que se ha producido en fin de semana. La segunda condición está cubierta, porque hemos roto el VPOC, hemos entrado dentro del value area. La tercera condición era romper esta dinámica de máximos mínimos decrecientes, que la hemos marcado con este canal descendente. Sin embargo, otra vez, vuelvo a decir que es en fin de semana. Por lo tanto, sí que se cumplen las premisas para un cambio de sesgo de corto a largo, pero la manera en la que se ha hecho tiene pinta de un movimiento liquidativo y de trampa. Por lo tanto, dentro de esta característica o dentro de esta casuística del mercado, nosotros vamos a ser tremendamente conservadores. El mercado, pues evidentemente, si queréis hablar de manipulación, yo no creo que haya un ser superior acariciando un gatito que va en contra de nuestras posiciones. Esto es puro mercado, ley de oferta y demanda. El Bitcoin es un activo que está en boca del mundo, que tiene una negociación en futuros que es mayor al spot, tiene múltiples exchanges, lo hace las condiciones perfectas para que se den este tipo de movimientos. Queremos ver, lo dicho, desequilibrio efectivo de esto. Sin embargo, no nos vamos a olvidar del grandísimo gap que ha dejado aquí. No nos vamos a olvidar que estos movimientos pues, son producidos un poco a modo trampa. Vamos a estar siempre mirando de reojo esta cuestión, este gap dejado aquí. Vamos a acordarnos que este movimiento ha sido un movimiento que ha liquidado 111 millones de posiciones cortas, que se ha producido a las 2 de la mañana, que tiene su inicio un viernes por la tarde. Por lo tanto, mucha precaución con cantar victoria para largos. Yo quiero ver, lo dicho, un desequilibrio efectivo
toda esta estructura. Al final los desequilibrios de la estructura consiguen eliminar todo ese ruido de spikes. El mercado, si ha generado una mala subasta o ha dejado ineficiencias o si ha sido un movimiento liquidativo, siempre va a volver a testear dicha zona. Si realmente vemos que tenemos un jack y un buek sobre esta zona, pues sí que podríamos buscar el movimiento, ya buscar el gran jack de toda esta estructura. Sin embargo, mucho ojo con estos movimientos realizados los fines de semana sin todos los participantes del mercado y además habiendo liquidado esa monstruosidad de posiciones cortas. Lo dicho, tened mucho cuidado, siempre trading con la máxima objetividad, con la máxima lógica, intentando tener un sesgo neutro, siempre con las dos chaquetas puestas, intentando quitar ese componente emocional. Se lee ahora en las redes sociales, ¿no? Liquidación de largos, todo el mundo cantando victoria. Todas esas emociones lo que hacen es dejar de ver el mercado bajo una perspectiva objetiva, profesional. Seamos conscientes de todas estas cosas, intentemos operar aquellas cosas que sean claras. En este caso nosotros operamos desequilibrios claros. En este caso, como he explicado en el gráfico de 1 hora, que es nuestra hoja de ruta, yo necesito ver que si finalmente esto es toda una estructura acumulativa con una sacudida local, que nos haga un jack y un buek claro. Sin embargo, tengo mucho miedo debido a que aquí hay un gran gap de SMA y que el movimiento se produjo con los mercados clásicos cerrados. Así que nada más, señores, espero que os haya gustado el vídeo, os haya aportado valor. Si os ha gustado, dadle un like, retuitead y os esperamos en nuestra comunidad con análisis mucho más detallados día a día, con varios vídeos de actualización y gráficos en más detalle. Un saludo a todos.